Buenas tardes, estudiantes, espero que se encuentren bien. Hoy continúo con la segunda retroalimentación de la guía de lenguaje y comunicación. El objetivo de esta guía es expresar nuestras ideas a través de la escritura. Para esto siempre potenciamos los ejes de escritura y lectura constante que son fundamentales en nuestra asignatura. La primera parte, la guía tiene 32 puntos totales y la primera parte muestra una actividad que se presenta un cómic clásico español de dos personajes que se llaman Asterix y Obelix. Para esto tenemos que darle una lectura detallada. Y la primera pregunta nos dice así: describe físicamente a Obelix. Tenemos que identificar cuál es el personaje de Obelix, que en este caso es este personaje que está acá. Y cuando yo digo describir físicamente, tengo que describir lo que yo observo con mis ojos. En este caso tiene el pelo rojo y la piel de color blanco. Por ejemplo, la segunda pregunta dice, describe psicológicamente a Obelix. Recuerden que psicológicamente quiere decir las características que plasman nuestra forma de ser, como por ejemplo ser gracioso. Identifico el personaje a Obelix y describo psicológicamente que en la primera parte se ve un poco inseguro y en la segunda parte del cómic se ve enojado. La pregunta número 3 dice así: ¿por qué crees que Obelix se molestó por la pregunta de su amigo Asterix? Para esto necesito analizar el cómic, ver lo que está diciendo e interpretarlo con mis propias palabras de por qué creo que se molestó Obelix. Y lo anoto acá. Recuerden que tienen que analizarlo, tienen que pensarlo. ¿Por qué se molestó Obelix? La pregunta número 4 dice, inventa un final a esta historia. Para esto necesito que sean creativos, que ustedes le inventen un final simpático, puede ser un final gracioso a este cómic, ¿cierto? La segunda parte de nuestra guía dice, lee atentamente el cuento y responde. Recuerden siempre utilizar las estrategias de comprensión de lectura. Se llama este cuento, que es un clásico, Los Tres Cerditos. Para esto necesitamos realizar siempre una lectura profunda. Utilicemos un lápiz destacador para marcar lo que para nosotros es importante, o también puede ser anotando lo que es fundamental en la lectura para nosotros, haciendo anotaciones acá a los costados o en un cuaderno aparte. Doy pie a la lectura. A este cuento clásico voy marcando, voy subrayando lo que considero importante, por ejemplo, los personajes, cómo ocurren las cosas, la idea principal, quién es el antagonista de esta historia y cuál es el final. En este caso vamos a ir marcando. Yo creo que ustedes en sus casas lo realizan para tener una lectura comprensiva. Al finalizar la lectura voy a responder las preguntas. En este caso comienza la 1. Dice así: ¿cuál es el antagonista del cuento? Si el protagonista es quien todas las acciones del cuento giran en torno a él, el antagonista es quien está en contra del protagonista. Y en este cuento de los tres cerditos ya sabemos que el antagonista es el lobo. La pregunta número 2 dice, ¿quiénes son los protagonistas del cuento? El título lo dice, Los Tres Cerditos. Ellos son nuestros protagonistas. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la moraleja del cuento? Seguimos con la moraleja, con la enseñanza que nos brinda el cuento, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué enseñanza nos da el cuento? Y la escriben acá, la analizan y la escriben. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es la idea principal del cuento? Recuerden que la idea principal es lo más importante que nos cuenta esta historia, ¿cierto? Y la anotan aquí en estas líneas. Bueno, chicos, niños, hasta acá llegó nuestra retroalimentación. Espero que les haya gustado y vamos a seguir trabajando en conjunto. Un abrazo enorme y espero que se encuentren bien.